buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, por permitirnos este espacio para estar en comunicación principalmente con nuestros alumnos, personas interesadas en los problemas sociales, asimismo a nuestro secretario general, el doctor Ricardo Rojas Arévalo, y al secretario técnico de los cuerpos colegiados, doctor Israel Sandoval Jiménez. Del canal Yus Multimedia, a Eduardo y a Rafael, que nos apoyan en los aspectos técnicos, y del seminario, Carlos Velasquillo, Sara y la maestra Amparo Apolinar. El día de hoy estamos muy contentos, tenemos el gusto y el privilegio que nos acompañe la doctora Irene López Faugier, ella siempre en temas prioritarios de actualidad, siempre en sus actividades académicas, y el día de hoy, como ustedes seguramente vieron, vamos a tratar el tema de gestación subrogada y que agradecemos mucho el que nos haya aceptado el tema y estar con nosotros el día de hoy. Gracias, doctora querida. Y antes de iniciar nuestra conversación, pues cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para la reseña de la doctora Irene. Por favor, Amparo. Claro que sí, doctora. La maestra Irene López Faugier es doctora y maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Procesal y Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España. En el ámbito académico, desde 1997 es catedrática de la Facultad de Derecho en las materias de Derecho Familiar, Familia y Sucesiones, temas de Derecho Familiar, Procesal Civil, Procesal Familiar y Ambiental en los distintos sistemas de educación como son escolarizado, abierto, a distancia y posgrado. Por tanto, es profesora de carrera de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, autora de diversos artículos en materia familiar, género, civil, procesal y ambiental, así como del libro La prueba científica de la filiación, editado por Porrúa. En el ámbito profesional, tiene amplia trayectoria como consultora, abogada postulante, funcionario judicial y de Procuración de Justicia. Bienvenida, doctora. Gracias, maestra Amparito. Un gusto estar con ustedes. Nosotros muy contentos. Pues vamos a partir de la pregunta obvia, mi querida Irene. ¿Ah? Claro, doctora. Porque luego se habla de los conceptos y esto ya me han escuchado decirle en otras ocasiones, y no sabemos de qué nos estamos ocupando. Entonces, la primera pregunta para entrar en nuestra comunicación y diálogo de esta tarde, sí. ¿Qué vamos a entender por gestación subrogada? Bueno, la gestación subrogada ha sido denominada de diversas formas. Me parece que esta es la denominación más correcta, igual que gestación asistida. Es un método de reproducción asistida, una técnica de la medicina reproductiva para tener descendencia fuera del proceso natural. Se trata de eso. Sí, porque escuchamos con frecuencia el de maternidad, ¿no? Subrogada. ¿Es esto correcto o es una deformación del lenguaje? Pues es, digamos que no es maternidad subrogada porque la mujer gestante no se cambia en el lugar de otra para ser madre, sino propiamente para gestar. Y luego hay otras denominaciones infamantes terribles, ¿no? Como arrendamiento de útero o alquiler de vientre, que bueno, pues es inaudito que alguien que es abogado o más que civilista pudiera calificarlos así, ¿no? Sí, desafortunadamente luego estos conceptos cotidianos, por llamarlos de alguna forma, toman carta de naturalización y sobre todo luego, sí. Como sucede con otras cuestiones, la prensa toma el que le gusta favorito o el que le cayó bien o sí. X cosa y es el que van a publicitar y con él se quedan, ¿no? Entonces, cuando sí. Esto aparece desde el marco jurídico o cómo se está viendo, analizando o regulando, pues hay un choque y parece que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Es cierto. Y en este caso,
entenderíamos que hay un poco, voy a hablar al tuntún, formas distintas, ¿verdad? Es decir, cómo se va a llevar a la práctica esto, primero como realmente sucede, y ya vamos sobre esa pauta conversando, si te parece. Claro. Bueno, la forma tradicional como se previó implementar esto al inicio, como cuando se descubre como método de reproducción asistida, fue realizar una fecundación extrauterina, es decir, la unión del óvulo y del espermatozoide fuera del útero de la mujer, en una placa de laboratorio, que las células germinales se unieran en una placa de laboratorio, el óvulo, el espermatozoide se unen, forman el cigoto, que es la célula huevo. La célula huevo 24 horas dura así, sin, digamos, inamovible. Aproximadamente después de 24 horas hay una división, se convierte en embrión. O sea, casi desde el inicio de la unión del óvulo y el espermatozoide se convierte en embrión. Este embrioncito, ya que se obtuvo de forma extraútero, entonces ahora sí, con las aportaciones genéticas de una determinada pareja, se le transfiere a una mujer que es ajena a esa pareja, a una mujer que se llama gestante. Se transfiere pensando que, bueno, se le va a implantar en algún momento. Una vez que se implanta, ella sobrelleva el embarazo, da luz al descendiente y luego lo entrega a la pareja que hizo las aportaciones genéticas. En este primer caso, así como se previó inicialmente, vemos la disociación entre la madre genética y la mujer gestante, no son la misma. Uh-huh. Pero yo he tenido la experiencia que quienes están en el ámbito de la medicina reproductiva, pues les gustó el dinero. Y la verdad empezaron a implementar esta técnica con implicaciones muchísimo más graves, ¿no? Porque se hizo lo mismo, la unión del óvulo y el espermatozoide, pero ya no fuera del útero, sino que se utilizó. La segunda forma como se practica es esa, que se utiliza a la mujer gestante cuando está ovulando, se le, inocula el semen del varón de la pareja para que ella, se dé lugar ahí a la formación del cigoto, pronto del embrión, y para que ella sobrelleve el embarazo. Entonces resulta que la mujer gestante sí proporcionó su óvulo y entonces ahí coincide la mujer gestante con la madre genética. Y aún a pesar de esa circunstancia, tiene que sobrellevar el embarazo y entregar al recién nacido como si fuera algo ajeno. En este sentido, maestra, me surge una inquietud. ¿Se habría un perfil de por qué las mujeres acudirían a esta gestación subrogada? Es decir, a lo mejor biológicamente no puedo, por alguna circunstancia o por la edad, por ejemplo, a decir, pues es que no quiero alterar mi cuerpo con todas las implicaciones. Hay de todo. Yo creo que parte es, no puedo llevar a término un embarazo. Posiblemente tengo células germinales, el óvulo fértil, pero resulta que tengo matriz infantil, abortiva, tuve algún tipo de intervención quirúrgica que no me permite subir de peso de la columna vertebral, de las rodillas, un pH muy alto, o sea, cualquier o también, ¿no? No quiero alterar mi cuerpo, quiero verme como modelo, porque pues siempre un embarazo conlleva consecuencias, ¿no? Pueden ser muchas las circunstancias, ¿no? Pero me parece que hay recomodos de la naturaleza. Si no puedes tener hijos, hay otras opciones, ¿no? Pero es así. Esta es una técnica muy cara. Esta es una técnica
donde vemos asimetría entre los intervinientes, ¿no? Porque, bueno, pues quien va a pagar por la técnica es alguien que tiene un poder adquisitivo importante, porque no vale cualquier cosa, ¿verdad? Aproximadamente son 2.5 millones de pesos, 3 millones de pesos lo que se paga. Entonces, y por el otro parte, bueno, ¿qué tipo de mujeres se convierten en gestantes? O sea, ¿por qué tú tendrías que embarazarte y entregar un descendiente que tú diste a luz? En realidad, única y exclusivamente es por tu necesidad económica. Ese es el perfil de las mujeres intervinientes en esta técnica del lado contrario. Sí. Y en ese sentido, maestra, ¿habría un límite de edad? Porque, no sé, hemos conocido casos pensando justamente desde esta perspectiva biológica, o las parejas del mismo sexo que también desean esto, y utilizan, bueno, a la mamá, ¿no? A la misma mamá, que es la que va a gestar justamente, ¿no? Y pues bueno, por lo menos en nuestra parte de México, ¿no? Se dice que a partir de los 35 años hacia arriba ya hay un riesgo muy fuerte en cuanto a que una mujer lleve a cabo un embarazo, ¿no? Claro. Bueno, legalmente esta técnica se permite, está legislada en 2 entidades federativas, en Tabasco y en Sinaloa. Normalmente se permite a mujeres entre 25 y 35 años como gestantes, ¿no? La que es quien va a ser la interviniente y va a pagar para ser progenitora, pues no. Y me parece que también pues es importante de todos los lados la edad de todos. Sí. ¿No? Hay ciertas edades en las que tú tienes que tener hijos. Tan es así que, por ejemplo, a mí me parece terrible que hay, bueno, porque las mujeres sí tenemos un reloj biológico, una edad biológica, ¿no? Después de los 35, todavía hasta los 40, algunas se avientan los 42 años, ya las muy valientes. Pero, por ejemplo, tenemos ese reloj biológico. Los hombres pueden tener hijos después de los 60 años. Pero, ¿qué pasa con la patria potestad? El hombre se puede excusar del ejercicio de la patria potestad. Entonces, ¿para qué tienen hijos? ¿No? Por eso yo creo que sí tiene una edad. Claro. Sobre ese aspecto de la patria potestad, maestra, de hecho, tenemos una pregunta específicamente porque creo que viene a colación con lo que mencionó de que en 2 estados sí ya está legislada. Entonces, nos pregunta Fernanda Trujillo si la gestante tendría alguna especie de posibilidad de patria potestad sobre el producto. Y pues refiriéndome a entonces en los estados, cómo se ha legislado y algunas otras características que sabemos que están en nuestra legislación que tienen que ver con la relación biológica de madre o padre con el hijo. Claro, querido Carlos. Pues miren, les platico. En Tabasco se legisló por primera vez en 1997. O sea que no es reciente. Ya tiene bastante tiempo. Porque piensan que es un tema nuevo y en realidad no es nuevo. Es un tema gravísimo, pero no nuevo. Eso en Tabasco. Y en Sinaloa en el 2013. En Tabasco se legisla en el Código Civil. Y en Sinaloa en el Código Familiar, porque hay Código Familiar de 2013. En Tabasco la legislación es como pues una simulación. Porque la verdad no se especifica, bueno, la apariencia es que va a ser una técnica altruista, ¿no? Y que la única contraprestación que va a recibir la mujer gestante es un seguro de gastos médicos mayores para ser atendida antes de la gestación, durante el periodo gestacional, durante el parto y durante el puerperio, que es la cuarentena.
Fuera de eso, no hay mayores referencias, pero bueno, aquí porque es una simulación, porque tendríamos que preguntarme cuál puede ser el aliciente de una mujer, de la mujer gestante, para intervenir en un embarazo que, bueno, ya sabemos que puede ser molesto, ¿verdad? Que además te descalcificas, que no estás normal, ¿no? Yo siempre decía, ay, qué ridículas aquellas que dicen que se van a aliviar, pero cuando estás embarazada y luego ya no, sí te alivias, porque no tienes los malestares que tenías, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser el aliciente de alguien para no recibir nada? ¿No? Entonces, en Tabasco se practica de las dos maneras, pero nunca todo es con la como apariencia de que todo es altruista. Eso en el Código Civil. Pero en Sinaloa, en el 2013, bueno, yo no tengo idea cómo un congreso de una entidad federativa pudo haber aprobado una situación así y que se permita de forma gratuita u onerosa. Ahí se prevé, en el código familiar, es una cosa de escándalo, de que tiene derecho a recibir una contraprestación y además le llaman un servicio. ¿Cómo va a ser un servicio? O sea, si procrear es algo natural, no tiene que ver con un contrato de prestación de servicios. Las mujeres gestantes no son especialistas en dar el servicio de la gestación. Pues, ¿qué es eso? ¿No? Es que, bueno, son puras elucubraciones y además que todavía en ambos estados se pacta bajo el esquema de contrato de prestación de servicios, que es inaudito. Bueno, nos parece, no sé qué concepto hablar, vamos a dejar el inaudito. Pero la realidad es que están legislando personas que no tienen la menor idea. Claro. Entonces, en vez de llamar a los especialistas, en vez de allegarse información veraz y a los técnicos, a los peritos, o como les quieras llamar, sí, desafortunadamente vemos eso, ¿no? Y entonces en temas tan delicados como es claro, ¿no? Todos los temas que se legislan sin saber, fatal, ¿no? Pero es un tema muy delicado, estás atendiendo a una serie de valores o de ética, de la individualidad de una persona y, como decías al principio, de las condiciones económicas, ¿no? Porque entendemos que damos por hecho que las personas o las mujeres que acuden o que aceptan estas modalidades, por llamarle de alguna manera, pues obviamente sí, las que las lleva es a aceptar tener en su cuerpo a un ser que es una mercancía, ¿no? O sea, suena muy fuerte, no, pero es visto así. Pero eso es lo que está pasando, claro, y por eso hablaríamos del servicio, ¿no? Usted me va a hacer un servicio y entonces como que se te erizan todos los cabellos, ¿no? O sea, bueno, ya los míos ya están erizados, no necesito que se ericen más. Pero sí, o sea, fíjate qué grave, ¿no? Ya donde nos quedó, pues ni se recordaron de ella, ¿no? La dignidad, la libre decisión, ni nada, así porque es. Obviamente es, y como bien decías, esto, yo no tenía idea de lo caro que es un procedimiento de esta naturaleza, y aunque como bien decía la maestra Amparo, pues en ocasiones la mamá de los interesados es quien hace la función, ¿no? Y estamos pensando en una mujer que tiene 50 o 60 años y que obviamente pues corre riesgo hasta su salud, me imagino, ¿no? No, hasta de morir, porque ya su cuerpo no está preparado para dar a luz. Claro. Pero además, incluso porque sí vale la pena decir, es utilizada, porque a las mujeres se les utiliza.
Se les utiliza como cuerpos, como incubadoras, con una visión netamente comercial, aun cuando puede ser la madre de los interesados, la madre de cualquiera de ellos, una hermana o lo que sea. También hay todo un problema de confusión de los roles, o sea, porque quien dio a luz a ese menor siempre va a sentir que es la progenitora, aunque sea la tía o la abuela. Ya ha habido estudios al respecto. Y bueno, supongo que también por esta parte que se dice que durante la gestación formas el vínculo, ¿no? Claro. Justamente este vínculo, y que incluso al nacer, pues lo primero que se le acerca el bebé a la mamá para afianzar justamente esa parte, ¿no? Claro. Entonces sí, yo creo que al final ahí sí va a tener cierta implicación en este sentido de que pues lo tengo que dar, ¿no? O ya decir, pues no, me voy a dedicar a tener chamacos, ¿no? Porque, o sea, es que es la verdad, es que así lo pretenden ver. Y en eso, Amparito, tienes razón. Hay estudios de que durante la época del embarazo tenemos cambios neurobiológicos en el cerebro materno y las mujeres cambiamos, ¿no? Realmente sí generas un vínculo desde que está el producto de la concepción en el seno materno. Entonces sí se generan trastornos emocionales, por supuesto, aunque te digan, no es tuyo, fue concebido con improntas genéticas de personas ajenas. No importa, tú lo tuviste en tu útero, tú sentiste cómo se movía. O sea, también hay un vínculo genético, pero hay un vínculo gestacional. También hay toda una discusión de si cuando tú estás embarazada, aunque tú no le hayas proporcionado el material genético, si también el vínculo gestacional transmite ciertos genes al nacido. Sí. Pero además también, doctora, coincido con usted, ¿no? Es decir, qué grave es que se esté viendo como una opción para tener recursos, ¿no? Ah, claro. O sea, al final del día dices, bueno, no tengo dinero, pero estoy en época fértil, ¿no? Pero además también en esta parte de los contratos, ¿no? Pensemos, una mujer que a lo mejor lo hace por necesidad, que no sabe leer y escribir, y dice, no, pues tú nada más vas a gestar, ¿no? Pero al final, por ejemplo, si hay alguna malformación, claro, si hay alguna enfermedad, por supuesto. Suponemos, ¿no? Que justamente esas cláusulas se establecen en los contratos, ¿no? Entonces, aquí pasaría igual lo mismo, pues sí está el papel y todo, pero si una persona que ni siquiera tuvo para satisfacer sus necesidades y que al final lo vio como opción, pues no va a llevar un juicio, ¿no? Claro que no, porque no tiene una situación económica y ya ha sucedido que han nacido menores con problemas. Tan solo aquí en la Ciudad de México sucedió en el Hospital La Raza, que nacieron unos gemelitos, uno con hidrocefalia y el otro con una condición cardíaca seria. Y el contrato se había celebrado entre una mujer pues en precariedad, marginalidad, que necesitaba el dinero, ¿verdad? Que lo vio como una opción para salir avante de su situación económica precaria, y unas personas de nacionalidad estadounidense, pero como vieron a los objetos, porque son objetos, los menores, así fueron tomados, que nacieron defectuosos, entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues no los quisieron y se fueron del país. Y ella tampoco se pudo hacer cargo. Finalmente quien los adoptó fue una de las enfermeras, porque Dios siempre provee. Claro. Pues vamos al corte porque ya tenemos que irnos, pero yo estaba pensando también en esos casos. Regresamos con ustedes en unos minutitos. Regresamos con ustedes. En esta ocasión estamos conversando sobre el tema de la gestación subrogada con la doctora Irene López Faugier, que como ya se la señalamos, le agradecemos mucho que nos haya aceptado estar hoy con nosotros. Ha levantado mucho interés, es un tema que a los oyentes les ha interesado, les ha preocupado, y entonces, Carlos, por favor, pues claro, vamos a
Pues siempre un honor, porque es un tema muy grave, con amplias consecuencias jurídicas y éticas y de todo. Claro. Sí, justo hablando un poco de esta parte jurídica y también ética que mencionábamos en la primera parte del programa, varias personas nos preguntan en el sentido de ¿qué pasaría si las personas que adquirieron el servicio, ¿no?, entre comillas, se rehúsan después, en algún punto del proceso renuncian, ya no quieren, o bien que la persona que está alquilando su vientre, pues de pronto dice, no, ¿saben qué? Pues, por así decirlo de una manera muy llana, me quiero quedar, ¿no? Me quiero quedar con el hijo. Nos preguntan entonces cuáles son las consecuencias jurídicas, y también yo agregaría, pues, cómo se ha pronunciado los operadores jurídicos de nuestro país en las problemáticas que han surgido a raíz de ese tipo de cuestiones. Bueno, pues es muy raro que quien es mujer gestante se quiera quedar con el producto de la concepción. Muy, muy raro, porque realmente, aunque no quieran entregarlo, pero pues son mujeres en estado de precariedad y no están para decidir. Uh-huh. Y aparte hay todo un equipo alrededor de ellas presionándolas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellas lo hacen. Es muy, muy raro. En los países en donde esto ha ocurrido, bueno, pues ¿cuál es la consecuencia? Que quienes pagaron por la técnica tienen derecho a repetir, es decir, a cobrarle a esa mujer gestante que pague todo lo que se le dio, ¿verdad? O sea, como que regrese a ver si te dieron un apoyo durante el parto, durante el embarazo, antes del embarazo, todo lo que se te haya dado tú se los tienes que devolver. Uh-huh. Y en el caso de las personas que no quieran al producto de la concepción después de haber practicado esta técnica, que ya ha ocurrido también, y ha ocurrido precisamente porque pues no nacieron bien, ¿verdad? Entonces, como aquí es producto de un capricho tener descendientes, ¿verdad? Entonces, si no salieron como yo quería, pues entonces el objeto producto del contrato es defectuoso y ya no lo quiero. Y ha ocurrido, ¿y qué haces? Ellos se van del país y aquí los dejan. Por eso esta técnica, habemos quienes somos feministas abolicionistas, que estamos totalmente en contra de comerciar con el cuerpo femenino. No estamos ni a favor de que la prostitución sea un trabajo, ni de que la gestación subrogada pueda practicarse, ¿eh? Y eso de que, es que como ya se está dando, lo tienen que regular a fuerza. Pues no, por eso el derecho tiene que prohibir o permitir conductas. A mí me parece que esto tiene que ser prohibido por completo, porque es una forma de legitimar una forma de trata de persona. Y bueno, por otra parte, lo que decía Carlos en torno a cómo se han pronunciado el más alto tribunal del país en este sentido. Bueno, quiero decirles que en junio del 2021, durante la pandemia, Fertility Center, que es una clínica que opera y que se ha enriquecido en Tabasco con la ayuda y la complicidad de las propias autoridades de Tabasco, ellos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad, aduciendo que el Código Civil de Tabasco contempla preceptos que restringen el ejercicio de la gestación por contrato. Primeramente, que porque no permite o limita que las empresas sean mediadoras o gestoras de los contratos y se sienten entonces pues afectadas en su derecho, ¿verdad?, de ser gestoras. Y también porque en Tabasco no se permite que se practique esta técnica, y eso lo cambiaron porque Tabasco se había convertido en el Edén de la trata de personas a nivel internacional, como otros muchos países, como Tailandia, como la India, como Nepal, como
otros muchos países, incluso de Asia. Anteriormente en Tabasco, en 1997, sí se permitía que vinieran extranjeros a practicar la gestación por contrato. Posteriormente, cuando se hizo visible el escándalo que había en torno a la implementación de esta técnica, se prohibió, se dijo, solamente van a ser mexicanos. Y solamente, básicamente restringido a pues personas unidas en matrimonio, quienes comprobaran, acreditaran que no pueden tener descendencia, realmente con una necesidad real. Bueno, eso fue respecto de lo que Fertility Center se amparó. Dijo, es una acción de inconstitucionalidad. Estos artículos nos limitan, porque consideramos que tendría que ser aplicado, no importa a quiénes, no importa el estado civil. ¿Qué les contestó la Corte? Les dio la razón. O sea, de una manera no inexplicable, la Corte determinó que sí, efectivamente, esta empresa se veía limitada como gestora de los contratos de gestación, que se le estaba afectando su derecho al trabajo y al comercio. O sea, no, es que inaudito. Al comercio. ¿Al comercio de qué? De personas. Y luego también que efectivamente, que no se podía prohibir bajo ninguna circunstancia la práctica de la gestación por contrato a las personas independientemente de su nacionalidad. No podía limitarse nada más a mexicanos, también extranjeros. O sea que vengan de donde quieran, no hay problema. Y también hacerlo posible para cualquier tipo de persona, independientemente de su estado civil, independientemente de su género y sexo. Esto es muy grave. Y todavía en esa época era Saldívar el presidente de la Corte, incitando a este señor a que el Congreso de la Unión y todos los congresos de las entidades federativas regularan en torno a la gestación por contrato, porque es un tema prioritario, según él. Entonces, no, es increíble que el más alto tribunal haya hecho señalamientos de este nivel. Y sobre todo destaco un ministro que pues ha dejado mucho de qué hablar, ¿verdad? Que es un sujeto que para quienes somos investigadores, estudiosos del derecho, pues nos da vergüenza su actuar, ¿no? Y ya desde que era presidente de la Corte, entonces estas cosas no pueden ser, porque es incitar a la legitimación de una forma de trata de persona en un país de trata. Nada más faltaba eso, en hacer legítimo un delito. Mira, ahorita que estabas hablando, me recordé un caso que seguramente a lo mejor tú sí lo recuerdas con mayor precisión, de unos españoles del mismo sexo que tenían problema para registrarlo, porque precisamente fue en ese inter, entonces México no los registraba, claro, y España tampoco, claro, los registraba, ¿no? Y tampoco como los querían, no podían entrar con ellos a España. No, porque no llevaban documentos, o sea, así como... Por eso se hizo visible. O sea, fue verdadero, yo no me acuerdo, pero sí fue un caso, claro, muy sonado que nos llamó la atención. Luego, como sucede en los medios de la comunicación, ¿no? Nos dicen el principio y nos dicen qué pasó al final. Imagínese usted, queda abierto el final, ¿no? Y tristemente ahorita que decías, voy a decir una ociosidad, pero ese ministro pues estuvo en el concierto de las artista esa que acaba de venir y le dedicaron más hojas y fotografías, o sea, te quedas así con el ojo cúbico. Yo reconozco que soy de otra generación, soy viejita, todo, no digo, no me da pena, pero dices, un presidente de la Corte, y además que no sé por qué razón empezaron a hacerse pulseras y entonces se enseña la mano
Sí, ¿no viste las fotos? Sí, ¿tú sí las viste? Sí, las vi, pues es pura propaganda O sea, política. dices, oye, eres un ministro de la Corte, o sea, yo no me puedo imaginar. Tienen todo su derecho de ir, o sea, no les voy a limitar su derecho a la libre expresión, pero ya salir y decir, o sea, eres un ministro de la Corte, ¿no? O sea, no, claro. guarda un poco, como decían, y digo yo, las formas sociales, ¿no? Es un ministro de la Corte, que tienes todo el derecho de divertirte, sí, que tienes todo el derecho de hacer lo que quieras, también, pero hay cosas que debes de hacerla en la intimidad o cuando menos con cierta discreción, ¿no? Entonces, no, y que tu conducta puede poner en tela de juicio hasta qué tanto tú estás implicado en una red de trata, porque este señor ha demostrado que es incondicional del Ejecutivo Federal, que es oriundo de Tabasco. Yo he hecho investigación de campo en Tabasco, eso nadie me lo contó, con el riesgo hasta de que me maten. claro. Y yo investigué cómo estaban metidos hasta todo los funcionarios del estado de Tabasco, porque pues está legitimada una forma de trata de persona. Entonces a ellos no les conviene en lo más mínimo derogar esto. Nosotros hemos hecho foros allá, hemos buscado por todos los medios. A finales e incluso de este mes vamos a ir otra vez al Senado porque tratamos de buscar los órganos legislativos federales porque también ellos no paran. Ellos quieren convertir esto en una permisión a nivel nacional. O sea, lejos de incorporarlo en la Ley General de Trata como una forma de trata de persona y de prohibirlo, no, ellos quieren legislarlo. Entonces, nosotros al final de este mes, el 26 de septiembre, vamos a estar en el Senado con Early Institute, que es un instituto encargado de la protección de los infantes, que hemos visibilizado todo lo que ocurre en estos estados, que hemos hecho investigación y que además hemos estado hasta juntos allá en Tabasco investigando. Sí, yo pensaba y pienso, ¿no? Pues, esto es lo que es visible. Sí. ¿Qué hay atrás? ¿No? Es decir, esa cifra negra que nos enseñan en derecho penal, ¿no? Que es tan negra que nadie la ve, pero obviamente tengo que pensar que esto se da en la clandestinidad, ¿no? Y que estamos viendo la punta del iceberg, o sea, porque esto tiene que tener ramificaciones no solamente en Tabasco, quisiera pensar que fuera así, pero no lo creo, sino que en otros estados, bajo el agua o como le quieran llamar, esto se está haciendo, ¿no? Sin ninguna protección para las personas y considerándolas, pues eso, una trata de personas, objetos, servicios, y todos contentos como que no pasa nada, ¿no? Sí, exacto. Y aquí hay un tema muy grave, porque en el Código Civil el artículo 162 establece que los cónyuges pueden tener descendencia, o sea, reproduciendo el precepto normativo cuarto constitucional de manera libre, responsable e informada. Hasta ahí está bien. Pero dice el 162 que pueden hacer uso de cualquier método de reproducción asistida. Eso es gravísimo. Un código civil que no regula en lo más mínimo, no señala ni qué cosa, no es porque la ley tenga que definir, pero bueno, ya si haces alusión a los métodos de reproducción asistida, tienes mínimamente que decir qué son, cuáles son y cuáles se pueden permitir, por no atentar contra la legislación civil, familiar, penal, contra la bioética y lo demás. Pero eso de que no hagan uso de los métodos de reproducción asistida, aquí en la Ciudad de México solo han entendido como una permisión para practicar la gestación asistida sin ningún tipo de control. El artículo 162 del Código Civil. Sí, o sea, partimos de la base que lo escuchamos todos los días en la facultad. El derecho se interpreta, ¿no? Y cada quien lo interpreta pues como mejor le gusta. Exacto. O mejor le favorece y sin ver más allá, ¿no? Y estás afectando a seres humanos, ¿no? Que
que como bien dices, es a un grupo que está en vulnerabilidad, que le pueden dejar esto, que porque la realidad es que las personas no van a pensar ni en lo jurídico, ni en médico, No. ni nada. Entonces esto es, ¿dónde quedó la bolita? ¿No? Es decir, ¿qué vamos a Claro. hacer con esto, ¿no? Al final. Ahorita que usted decía, maestra, de la parte de activismo que usted realiza, justo ahí también surge la pregunta, ¿qué está pasando con la sociedad frente a esta problemática? Es decir, entenderíamos la labor que realiza y que es titánica justamente para visibilizar esta parte, pero también los otros sectores, ¿no? ¿Qué estamos haciendo justamente ante esta situación, ¿no? Que al final, pues, no sé ahí su opinión. Nada. Amiga querida, Amparito, quiero decirte algo, y voy a decir algo fuerte, que si me están oyendo los civilistas, que bueno, ojalá lo piensen, ¿verdad? Porque es al colegio al que yo pertenezco. A mí me parece inaudito que en el colegio de profesores de civil yo soy disidente. Soy la única, básicamente, junto con, creo que somos 2 gatos o no sé cuántos, ¿sí? Los que no estamos de acuerdo en esto, porque no vemos este tema nada más de manera simplista, como que se puede o no se puede, o un contrato puede tener efectos jurídicos, que a mí me parece que bajo ninguna circunstancia. No, es que vemos el tema en la integralidad. Yo no puedo concebir, porque, a ver, ¿qué noción puede tener la sociedad en general? Pues muy poco en torno a un tema de esta naturaleza. Pero ya que profesionales del derecho, académicos de la materia civil, estén a favor de que esto, ay, claro, que pueden practicarlo, pues es un contrato. Eso es no considerar que hay violencia sexual contra las mujeres. No, es que es gravísimo cómo tienen una visión tan legalista que no va más allá, bueno, pues de tener, y bueno, y además, podemos tener una visión legalista. Las personas estamos fuera del comercio. Eso nos los enseñaban en primero. En primero, así es. Las personas estamos fuera del comercio. Entonces, ninguna persona puede ser objeto de un contrato. Las personas somos sujetos de los contratos. ¿Cómo puedes tú decir que un contrato de gestación puede tener efectos jurídicos cuando el contrato, el objeto principal es un menor? Cuando la persona que también interviene como objeto principal, pues es la mujer gestante, ¿verdad? En virtud de ella misma. Claro. Se está comerciando con personas. Entonces, yo, de veras que hasta la fecha, yo oigo sus argumentos. Es que es factible, es perfectamente posible. No, hombre. A mí me da muchísimo coraje, porque si veo que en el ámbito jurídico tienen esa visión, bueno, ¿qué nos podemos esperar? Y además que es en el ámbito de nuestra máxima casa de estudios, que aquí hay los mejores especialistas. Claro. Por eso para mí es inaudito. No es posible. Este tema no es un tema nada más legal, y se los he dicho 1000 veces a esta gente. Es un tema muy complejo, donde es interdisciplinario, porque, bueno, hay varias disciplinas del derecho que están involucradas. O sea, está involucrada el derecho civil, el derecho familiar, el derecho penal, la sociología, bueno, todo. El derecho administrativo, por quienes dan los permisos de cómo operan esas clínicas. Están involucradísimos. El derecho constitucional, luego, pero también la medicina reproductiva, la bioética. Es un tema transdisciplinario. Mientras no sea abordado de esa manera, se va a tener esta visión tan cerrada de que esto tendría que ser regulado para evitar explotación. No. ¿Quieres evitar explotación? Prohíbelo por completo. Es la única manera. Mi querida Irene, ahorita que yo te escuchaba, voy a decir una tontería a lo mejor. Pienso que se reconoce o se considera como un problema de las mujeres.
Ah, sí. Y esto implicaría, pues, no está aquí, ¿no? Pues es de las mujeres, ¿no? Sí. Y pues lo que siempre se ha dicho, ¿no? Eres un objeto, tú estás subordinada a los hombres, lo mismo que decían en tiempo de la revolución, ¿no? Cargada y en la esquina, ¿no? O sea, sí, embarazada y esto. Y de alguna manera es una forma, no sé si llamarla subliminal, de ese machismo, ¿no? Porque al final te están considerando a esas mujeres como cosas, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿dónde está lo que hemos adelantado o lo que pensamos que se adelantó? No hay ningún adelanto. Y por eso quiero visibilizarlo, porque esto en la máxima casa de estudios no puede seguir ocurriendo con esas visiones machistas en la que, como usted dice, los problemas de las mujeres son los temas sin importancia. Sí, al final, eso, ¿no? Esto estaba yo pensando en que ¿sí? Te escuchaba, pues eso, ¿no? Si fuera con otras trascendencias, otros efectos, a lo mejor ya le hubieran dado sí. Otra solución, o cuando menos lo verían de manera diferente, ¿no? Y al final, pues volvemos a lo mismo, ¿no? A la mujer objeto, la cosificación, sí, claro. Por mucho que nos digan, ¿no? Pues las mujeres avanzan y, bueno, y también el feminismo, que yo creo que está deteriorado, ¿no? O sea, ya a todo le llamamos feminismo y ya no sabemos en realidad de qué nos estamos ocupando, ¿no? Entonces ya ese desgaste de los conceptos y de, al final, pues es variar la vista o pensar o hacer creer que se están modificando los comportamientos y las actitudes, y al final nos damos cuenta que no, que hay la posibilidad de que esto no se manifieste en la forma que realmente debería, ¿no? De tomarse. Mi querida Irene, pues nos dejas muy reflexiva. Yo creo que nos ha dado muchísimos argumentos para que tengamos en mente esta problemática y que estaremos al pendiente, te estaremos llamando en otro momento para que sigamos hablando de este tema tan interesante, tan importante y sobre todo con efectos jurídicos a fortiori y sobre todo para las mujeres. Mil gracias, te agradezco infinitamente, doctora, que hayas estado con nosotros, y a quienes nos favorecieron con su atención, les agradecemos muchísimo, todos aquellos que participaron, que manifestaron sus inquietudes, sus preguntas, pues en la manera de lo posible trataremos de contestarlo. Mientras esto sucede, los invitamos para la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.